Muy buenas. Comparto hoy aquí con ustedes un artículo que publicamos en la revista Líneas Críticas de la Universidad de Brasilia, de Brasil, titulado La doble visión de la educación permanente, dos perspectivas analíticas. Es un artículo publicado en coautoría con Peter Alheit, catedrático emérito de la Universidad de Gotinga, en Alemania, con quien tuve la suerte de estudiar como alumno cuando él era catedrático de la Universidad de Bremen, también en Alemania, hace ya pues más de 24 años, ¿no? En 1996, ¿no? Recientemente, en los últimos años, pues he tenido la gran suerte de firmar en coautoría con él un par de artículos y el primero que quiero compartir hoy es este, ¿no? Eh, Fijaos, a lo largo de los últimos años se ha producido pues un debate importante en relación al concepto de educación permanente. Muchas veces, pues este concepto se ha reducido de una forma, digamos, funcionalista, aunque debería estar, digamos, más relacionado tanto con procesos de educación formal como de educación no formal e informal, es decir, no solamente de una perspectiva funcional. Constatamos cómo la educación a lo largo de la vida instrumentaliza y emancipa al mismo tiempo. Por tanto, podemos aproximarnos a este concepto desde esa doble perspectiva, ¿no? Que es lo que da título a este artículo, ¿no? La primera, pues, se centra en explotar los recursos económicos y los recursos culturales en las sociedades occidentales. La segunda es una visión más centrada en la ciencia de la educación, en los actores sociales individuales y en su propia biograficidad, que ahora veremos lo que es, ¿no? Por tanto, esta investigación, este trabajo, se centra en las tensiones que se dan entre esas dos perspectivas, ¿no? El término educación permanente o educación a lo largo de la vida, pues sigue siendo un término algo difuso. Es obvio que aprendemos durante toda nuestra vida, desde nuestros primeros esfuerzos por intentar caminar y hablar, hasta el hecho, por ejemplo, de familiarizarnos con la residencia de ancianos en la que vivimos, ¿no? Estamos en todos esos momentos experimentando cosas nuevas, adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Al igual que ocurre, pues, por ejemplo, como cuando respiramos, ¿no? Pues este tipo de aprendizaje ocurre prácticamente sin que nos demos cuenta. También, por supuesto, aprendemos en las escuelas, aprendemos en las empresas, aprendemos en las universidades y, por supuesto, a través de la formación continua, de la formación continuada. Pero incluso allí, las cosas más importantes que aprendemos, pues a menudo tienen poco que ver con el currículum oficial. Aprendemos hechos, adquirimos habilidades, aprendemos a manejar nuestros sentimientos en la escuela más efectiva que existe, que es lo que John Field denominó la universidad de la vida. Aprendemos pues a través de conversaciones con amigos, aprendemos probando cosas nuevas, aprendemos también viendo la televisión, viendo vídeos, leyendo libros, hojeando catálogos, navegando por internet. Es decir, aprendemos también mientras planificamos, mientras reflexionamos. Por tanto, cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que realizamos, ya sea pues algo trivial o algo significativo, pues no podemos actuar de manera diferente. Es decir, somos aprendices de por vida. El debate educativo de los últimos 30 años, especialmente durante la última década, pues en ese debate educativo el concepto de aprendizaje permanente se ha, digamos, agudizado estratégica y funcionalmente. En cierto sentido, bueno, pues representa una nueva forma de concretar las tareas educativas en las sociedades o las sociedades de la modernidad tardía. Hubo un documento muy influyente, el Memorándum sobre el aprendizaje permanente, que se adoptó en marzo de 2000 en Lisboa por la Comisión Europea, en el que se afirma que el aprendizaje permanente ya no es solo un aspecto de la educación y la formación. Tiene que convertirse, digamos, en el principio director para la oferta de servicios y la participación a través del conjunto indivisible de contextos didácticos. Claro, son varias las razones, o dos, las razones que conducen a esta afirmación que se hace en este memorándum. Primero, bueno, Europa se ha movido hacia una sociedad y a una economía basada en el conocimiento.
Más que nunca, pues el acceso a la información y los conocimientos actualizados, junto con la motivación y las aptitudes necesarias para utilizar estos recursos de forma inteligente en beneficio propio y de la comunidad en su conjunto, pues se están convirtiendo en la clave para reforzar la competitividad de Europa y mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de la mano de obra. Y en segundo lugar, bueno, pues los europeos de hoy en día viven en un mundo social y político complejo. Hoy más que nunca, pues los individuos desean planificar su propia vida y se espera que contribuyan activamente a la sociedad y por tanto deben aprender a vivir positivamente con la diversidad cultural, con la diversidad étnica, con la diversidad lingüística. Por tanto, la educación, en su sentido más amplio, es la clave para aprender y comprender cómo hacer frente a estos retos. Bueno, pues esta doble lógica ha reducido el alcance y el significado del concepto de educación permanente de un modo funcionalista. Pero por otro lado, bueno, pues añade también precisión a su definición. Este memorándum al que me he referido antes declara explícitamente que la educación a lo largo de la vida se relaciona con todas las actividades de aprendizaje significativas. Procesos de educación formal que tienen lugar pues, en las instituciones clásicas de educación y formación, los cuales pues, nos conducen a certificaciones, a cualificaciones reconocidas, un título, una carrera, un certificado. Procesos de educación no formal, pues que normalmente van a tener lugar paralelamente a los sistemas generales de educación y formación, por ejemplo, pues la formación que tiene lugar en el puesto de trabajo, o en clubes, o en iniciativas y actividades de la sociedad civil. Y por último, bueno, procesos de educación informal, que no son necesariamente intencionales y constituyen pues, un acompañamiento natural de la vida cotidiana. Claro, así pues bueno, parece haber diferentes perspectivas desde las que se puede contemplar este concepto de educación permanente. Por una parte, pues hay una preocupación impulsada por la política educativa con el cambio de las condiciones en la sociedad laboral y educativa, con consecuencia, bueno, para la organización social del aprendizaje individual y colectivo. Y por otra parte, una perspectiva más pedagógica de las condiciones y de las oportunidades del aprendizaje biográfico entre los miembros de una sociedad. La primera perspectiva, ¿no? La educación permanente como reorganización del sistema educativo. Bien, desde los años 60, pues esta primera perspectiva ha constituido la base de una política internacional de educación permanente, o de educación a lo largo de toda la vida, como queramos llamarle, ¿no? En la que, digamos que la preocupación central ha sido explorar, desarrollar nuevos conceptos de educación y formación con un objetivo muy claro, que es explotar los recursos económicos y culturales de las sociedades occidentales en particular. Claro, el trasfondo de este enfoque pues es el diagnóstico de que un ritmo más rápido de cambio social, de cambios culturales y transformaciones que impliquen un mayor papel de la sociedad civil requiere competencias, flexibilidad por parte de los actores de esa sociedad que ya no pueden adquirir a la velocidad en la que lo hacían antes, ¿no? O sea, es decir, esas competencias necesarias, bueno, pues tengo que adquirirlas con más rapidez de las que me ofrecen las instituciones de formación o de educación tradicionales, léase la escuela, universidades, centros de formación. Por tanto, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Otra cuestión importante es, digamos, la naturaleza cambiante del trabajo en estas sociedades de la modernidad tardía. En el siglo XX, y en lo que llevamos el siglo XXI, pues ha modificado drásticamente el significado y la importancia del empleo. La mayoría de las personas, pues pasamos mucho menos tiempo de vida en el trabajo de los que pasaban nuestros bisabuelos. Por poneros y daros algunas cifras, ¿no? En 1906, un año laboral medio comprendía aproximadamente 2.900 horas de trabajo. En 1946 esa cifra había descendido ya a 2.440. En 1988 ya solo eran 1.800 horas de trabajo. Fijaos, desde 1906, que se empleaban 2.900 horas de trabajo, a
1800 y 1988, bueno, pues ha habido un cambio importante, ¿no? Imaginaos, bueno, ahora pues la cifra es aún menor, ¿no? También pues se han producido cambios en la estructura interna del trabajo, el desplazamiento a gran escala de los puestos de trabajo del sector industrial al sector servicio, pues no es más que un síntoma superficial de los cambios que se están produciendo. Pero el aspecto más crucial es que la noción de una vida laboral consistente, pues lamentablemente ya es cosa del pasado. El empleo medio ya no significa ejercer una misma ocupación durante un periodo sustancial de la vida, sino que ahora implica alternar fases de trabajo y formación continua, discontinuidades voluntarias y discontinuidades involuntarias de la ocupación, es decir, del trabajo, estrategias innovadoras de cambio de carrera, es decir, quiero cambiar mi carrera, quiero darle un giro a mi carrera profesional, e incluso pues la alternancia elegida por uno mismo entre el empleo y fases pues más centradas, por ejemplo, en la familia. Esta tendencia pues no solo pues, ha llevado al traste las expectativas de las personas con respecto al régimen clásico de vida, y bueno, pues también ha hecho que la planificación individual de la vida sea una empresa mucho más arriesgada, sino que, bueno, pues también plantea nuevos problemas a las instituciones implicadas en su calidad de agentes estructuradores del ciclo vital. Es decir, las agencias de empleo, las instituciones que se ocupan de la seguridad social, de las pensiones, todo eso ha cambiado. También hay que tener presente, bueno, la nueva función del conocimiento, ¿no? La cuestión fundamental, evidentemente, pues no es solo pues, difundir y distribuir de una forma eficaz, bueno, pues un acervo de conocimientos definible, ni tampoco el hecho de que todos los ámbitos de la vida estén sometidos pues, a una creciente cientificación, sino más bien a un fenómeno que se expande sucesivamente en virtud, bueno, pues de los usos específicos a los que se destina. Y cada vez, bueno, pues ese conocimiento ya no es más ese capital cultural que, según Bourdieu, determina las estructuras sociales que garantiza pues, su sorprendente persistencia a través de la reproducción recurrente, ¿no? El conocimiento es una especie de capital gris que va a generar nuevas economías virtuales, ¿no? Ya no se trata de la comunicación y difusión de conocimiento, de valores, de competencias fijos, sino de una especie de ósmosis del conocimiento para garantizar lo que debe ser pues, un intercambio permanente y continuo entre la producción de conocimientos individuales y la gestión organizada del conocimiento. Por tanto, la idea de aprendizaje permanente y en especial el aprendizaje autogestionado parece muy predestinada para este proceso, al menos pues como un concepto marco, ¿no? Otra cuestión que hay que tener presente es la disfuncionalidad de las instituciones educativas, bueno, establecidas, habituales, tradicionales, digamos, ¿no? Es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida, tal como se concibe ahora, requiere pues una especie de cambio de paradigma entre la organización del aprendizaje, no en edad adulta, sino en las primeras formas incluso de escolarización, ¿no? Los objetivos de la orientación pues ya no son la eficacia del aprendizaje, las estrategias didácticas efectivas o la consistencia de los currículum oficiales, sino más bien la situación y los requisitos previos de los alumnos. La cuestión educativa clave ya no es cómo puede enseñar pues, un docente con el mayor éxito posible, pues, un material, una idea, ¿no? Sino en qué entornos de aprendizaje se pueden estimular mejor pues, los aprendizajes autodeterminados. Es decir, cómo se puede aprender el aprendizaje por sí mismo. Las escuelas, por tanto, deben establecer redes con las comunidades en las que están insertas, ¿no? Con empresas, con asociaciones, con organizaciones que operan pues, en su comunidad, ¿no? Así como también pues, con las familias de los alumnos, de los educandos a su cargo, ¿no? Tienen que descubrir pues, nuevos lugares para aprender e inventar otros entornos de aprendizaje. Y lo que decimos para las escuelas es válido también para las universidades, para los centros de educación de adultos, etc., ¿no? Por tanto, el aprendizaje permanente requiere de un nuevo orden educativo, una revolución silenciosa, como denominó John Field, ¿no? Aquí hay también otra cuestión que es la individualización y la modernización reflexiva. Es decir, las exigencias de los individuos en esta segunda mitad mejor dicho, en esta primera mitad del siglo XXI, pues ha cambiado considerablemente. Los factores económicos pues ya no son los únicos responsables. Los cambios sociales y culturales pues también juegan un papel fundamental.
A pesar de, bueno, pues de las desigualdades sociales, los vínculos con los medios sociales y las mentalidades clásicas, pues han ido perdiendo fuerza, ¿no? Se han ido aflojando, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que los cursos de la vida, el curso de la vida, ¿no? Son mucho menos predecibles que en el pasado, ¿no? Tú antes, pues, más o menos el curso de la vida de una persona la podías casi ver, ¿no? Hoy en día no es tan previsible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque además, bueno, es importante que tengamos presente la obligación de tomar decisiones de un modo continuo y de realizar cambios bueno, incesantes en la orientación de nuestro curso de vida, ¿no? Y eso, bueno, pues eso está bueno, afectando a los individuos diariamente, ¿no? En cierto modo, bueno, pues los individuos dependen en gran medida de las instituciones y de recursos que disponen otros. Sin embargo, bueno, se ven obligados, como actores principales, a producir su propio modo de vida a través de sus propias prácticas, a través de su propia praxis, ¿no? Tienen que aprender o, por el contrario, pagar el alto precio del colapso personal o de la permanente desventaja social. Por tanto, tienen que aprender para vincular por sí mismos diferentes campos de experiencia y de actividad. Esta tendencia visible hacia la individualización del curso de la vida y, digamos, la presión concomitante para comprometerse con una continua reflexividad de las propias acciones ha conducido pues, a una modernidad reflexiva diferente. Es decir, hay que reflexionar sobre la praxis diaria. Claro, sin embargo, para poder manejar esta modernidad diferente, los individuos necesitan estructuras de competencia completamente nuevas y flexibles, que solo pueden establecerse, que solo pueden desarrollarse dentro de los procesos de aprendizaje permanente. Y eso pues va a exigir cambios fundamentales en todo el sistema educativo. Bueno, ya se puede demostrar empíricamente que los segmentos del mercado de trabajo que requieren bajos niveles de cualificación están en claro declive, un declive crónico. ¿No? Dicho de otro modo, las expectativas de la sociedad del conocimiento están aumentando la presión sobre los individuos para que cumplan ciertos estándares de cualificación y formación, y también conocimiento, antes de que puedan ser empleados. Por tanto, los riesgos de exclusión para los que no cumplen esas normas son más draconianos que nunca. Es decir, hoy en día, bueno, pues en estas sociedades postindustriales, el requisito para poder hacer un simple empleo es muy alto. Por supuesto, bueno, la lógica de la exclusión no es, en modo alguno, nueva, ¿no? La clase social y el género siguen siendo los indicadores decisivos, ¿no? Digamos que, bueno, los duros mecanismos de valoración económica suscitan una visión escéptica de cualquier escenario futuro para la sociedad del aprendizaje. Es decir, va a haber una pequeña mayoría de ganadores, pero con una sentencia de cadena perpetua por aprender y que, bueno, puede cerrar sus fronteras a una minoría creciente de perdedores que nunca tuvieron una oportunidad o que puede darse el caso de que se libraron voluntariamente de esa camisa de fuerza de tener que adquirir y comercializar nuevos conocimientos de forma perpetua. Es una visión distinta, ¿no? Esa sería la primera perspectiva, esa visión más funcionalista de la educación permanente, es decir, me preparo, me formo y vendo, digamos, mi conocimiento, mis destrezas y mis actitudes. La otra perspectiva, en ningún momento estamos diciendo que sean antagónicas, sino que es una doble visión. Esa segunda perspectiva, pues, digamos que son aspectos de una fenomenología del aprendizaje permanente, ¿no? Es decir, esa segunda perspectiva se centra en el sentido de una ciencia de la educación, es decir, de la pedagogía, en los procesos de aprendizaje de los actores sociales individuales. En este sentido, bueno, pues la perspectiva de aprendizaje permanente ha prestado mayor atención al aprendizaje no formal, informal, no institucionalizado y autogestionado, ¿no? En ese sentido, las palabras, digamos, de moda, pues han sido aprendizaje cotidiano, aprendizaje a través de la experiencia, aprendizaje apropiado,
aprendizaje relacionado con el mundo de vida o aprendizaje autogestionado, como decía antes, ¿no? Por tanto, hablamos de aprendizaje biográfico como una perspectiva teórica de la educación y la formación que toma como punto de partida la perspectiva de la historia de la vida, pues, del estudiante, digamos en el sentido de un concepto, como decía antes, fenomenológico del aprendizaje. Ya sabemos que la fenomenología es un campo de la filosofía que estudia los fenómenos que se producen en la naturaleza, en este caso, mediante una observación directa, ¿no? Digamos que uno de los rasgos peculiares de la biografía es que a través de la acumulación y de la estructuración de la experiencia en la propia historia de vida de los individuos, los campos de experiencia institucionalmente y socialmente especializados se integran, cristalizan para formar una nueva y una particular construcción de significado. Es decir, mi experiencia vital, también a través de la reflexividad, yo la voy cristalizando, incluso voy resignificando algunos conceptos, ¿no? Este logro, pues por parte de los sujetos, puede ser, digamos, definido, circunscrito con el término de biograficidad. Es un concepto muy importante y, bueno, abarca también la noción de autodeterminación, de apropiación subjetiva de los esquemas de aprendizaje, al tiempo que también va más allá de ese aspecto para acentuar, digamos, la oportunidad de generar nuevas estructuras de experiencia cultural y también social. Claro, la estructuración social del ciclo vital también está relacionado con las instituciones educativas. El curso de la vida es un concepto que, digamos, cristalizó con el comienzo de la modernidad y que proporciona un marco formal para los procesos de educación y formación biográfica que experimentan, pues, los individuos, que experimentan las personas. Existe un currículo social para la vida del individuo, desde el nacimiento hasta su muerte, que más o menos está definido en las normas y expectativas, constantemente en renegociación y sujetos también a cambios históricos, ¿no? Claro, para entender los procesos de aprendizaje biográfico es esencial reflexionar sobre los respectivos modelos de vida que operan dentro de esta sociedad. No son variables externas que siempre existan de antemano, sino que están configuradas y formadas de manera decisiva por la educación institucionalizada. Esto, bueno, pues lo demostró Colley en el año 1985 con la subdivisión clásica del curso de la vida en las sociedades occidentales modernas, en las fases de preparación, actividad y jubilación. Así, bueno, pues todos los miembros de la sociedad están obligados a pasar por estas fases predefinidas. Sin embargo, el papel de la educación y la formación en el ciclo de la vida no se limita a esta fase preparatoria, sino que se estructura en forma de una cadena de opciones y ramificaciones, digamos, de todo el currículum biográfico. Es decir, va a estructurar una ramificación del currículum biográfico. El sistema escolar establecido para la educación general, pues, concreta ciertas oportunidades de partida y configura la dirección que la vida del individuo toma posteriormente. También el posicionamiento social del individuo. Las titulaciones, la experiencia adquirida en la escuela, estructuran en gran medida los sucesivos pasajes de la biografía y junto con la cualificación profesional inicial van a establecer el marco para toda la biografía del empleo. Aunque la formación continua, o lo que llamamos el reciclaje profesional, pueden crear también nuevas opciones, ¿no? La última fase importante de la biografía de una persona, la jubilación, pues también se define, digamos, de una manera crucial en términos de su marco condicional básico, por la biografía de empleo anterior que ha tenido. Y en esa medida, bueno, depende al menos indirectamente de la historia educativa y de la formación previa que ha tenido. Vemos que está todo relacionado. Por tanto, sigue siendo un hecho que la educación y la formación como institución social o como sistema de instituciones entrelazadas conforman las estructuras típicas del ciclo de la vida y ejercen una gran influencia en los planes y las experiencias de vida subjetiva del propio individuo, ¿no?
por ir un poco también avanzando en el concepto de educación como proceso biográfico, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede concebir la educación y la formación como un proceso biográfico relativamente autónomo en relación con los cursos y los currículum de vida? Bueno, la educación y la formación no solo se imparten de forma organizada e institucionalizada, también incluyen pues la conformación de experiencias cotidianas, experiencias históricas de la vida, transiciones y momentos de crisis. De este modo, el aprendizaje a lo largo de la vida también está ligado, en todo momento, al contexto de una biografía específica. Por otra parte, pues es también el medio en el que pueden crearse y modificarse las construcciones biográficas como formas reflexivas de experiencia. Sin biografía no puede haber aprendizaje. También, tenemos que ver la educación como construcción de las estructuras sociales. Los procesos de educación y formación biográfica deben entenderse no solo como logros apropiados y constructivos, incluyen también pues, la formación biográfica de redes y procesos sociales de conocimiento colectivo y de praxis colectiva, como la formación de capital social o como la consolidación de prácticas culturales. Por último, parece que cualquier implicación seria y analítica con el complejo fenómeno de la educación permanente dependerá de un cambio de paradigma entre los educadores. Primero, en el nivel macrosocial, con respecto a una nueva política de educación y formación que aspira a lograr un equilibrio diferente entre el capital económico, el capital cultural y el capital social, eso sería el macro nivel social. Después, en el meso nivel institucional, también con respecto pues, a una nueva autorreflexividad de las organizaciones, que deberían concebirse a sí mismas como entornos y agencias de recursos complejos de aprendizaje y conocimiento, y no más, pues como los administradores y transmisores del conocimiento codificado y dominante, y en el micro nivel individual, ¿no? Bueno, pues va a requerir una nueva calidad en la construcción individual y colectiva de los significados. De hecho, pues todavía sabemos muy poco sobre los equilibrios sistémicos entre capital económico y capital social. Es decir, que todavía no sabemos pues casi nada sobre ese capital gris al que hacíamos referencia al principio del nuevo conocimiento y sobre sus repercusiones en los procesos de aprendizaje a largo plazo, ¿no? Estamos descubriendo cada vez más pues, pasajes, transiciones de nuevos estatus, más complejos, más arriesgados en los cursos de vida moderna. Observamos pues construcciones, reconstrucciones también sorprendentes y creativas en biografías individuales. Sin embargo, pues todavía nos falta una teoría del aprendizaje biográfico elaborada sistemáticamente, ¿no? ¿En qué culturas de aprendizaje? ¿Bajo qué patrones? ¿Qué mentalidades y medios supraindividuales se desarrolla el aprendizaje individual? ¿Qué potenciales procesos de aprendizaje implícitos se muestran en los medios y grupos sociales? Por ejemplo, dentro de la familia, entre las generaciones. ¿Qué interdependencias se pueden identificar, por ejemplo, entre los problemas y las soluciones supraindividuales y políticos, por un lado, y el aprendizaje por parte de los individuos en grupos, organizaciones, instituciones, por otro? Estas, pues, son cuestiones abiertas de investigación que se plantean en el marco del nuevo concepto de educación permanente. Incluyen la idea de que el aprendizaje social es, obviamente, más que nunca en la historia, un logro de los temas en cuestión, ¿no? La biograficidad del aprendizaje afecta a las macroestructuras institucionales e incluso sociales. Sería, por tanto, muy conveniente que las respuestas a estas preguntas no solo se buscaran en el discurso académico, universitario, sino también entre los profesionales de la educación y la formación permanente, y, sobre todo, a través del diálogo internacional. Por tanto, nada más, muchas gracias como siempre y espero que este artículo, que podéis descargar en el link que aparece debajo del vídeo, pues os ayude, os invite a reflexionar. Un saludo.